Nunca imaginé que un bracelete podría desatar las lágrimas de un multimillonario. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era una mañana soleada y brillante, pero en mi corazón solo había nubes grises. La sala de estar de mi padre, un lujoso palacio con muebles de oro y mármol pulido, se sintió como una prisión. Él, con su traje caro y su mirada vacía, nunca había sido tan distante. Su riqueza no llenó el rincón oscuro que había crecido en su pecho. Todo cambió cuando vi el brillo del antiguo bracelete en su mesa de mármol. Eran joyas que brillaban con fuerza, pero la luz no iluminaba su sonrisa. Se decía que aquel bracelete traía suerte, fortuna, y hasta te hacía inmortal. Pero, ¿qué suerte traía realmente? Con cada mirada, supe que lo odiaba. Había sido un regalo de mi madre, cuya ausencia pesa más que cualquier oro. No lo toques, dijo él, su voz temblando como un niño asustado. Mis dedos lo acariciaron, sintiendo el frío metal y el calor de mi rabia. Esa pieza de joyería contenía secretos viejos y oscuros, como una tragedia a punto de estallar. Fue entonces cuando la risa, esa risa del pasado, resonó en mi mente. Vas a dejar que un simple objeto te defina, pensé, mientras el nudo en mi garganta se hacía más fuerte. Pero allí estaba mi padre, con lágrimas en sus ojos, sus manos temblando. Jamás lo había visto así. Me pregunté, ¿realmente se sentía perdido sin ella? La habitación se llenó de un silencio pesado, opresivo. Un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Qué demonios estaba pasando? Miradas furtivas de los empleados, murmullos en la esquina, la tensión podía cortarse con un cuchillo. ¿Sabían algo que yo no? Detrás de su fachada de hombre fuerte y rico, había un niño roto, un hombre desgastado por los fantasmas de su pasado. Mientras me giraba para salir, una carta cayó al suelo, sus esquinas amarillentas, y el nombre de mi madre escrito con una caligrafía temblorosa. Mis manos temblaron al recogerla. La curiosidad y el miedo se entrelazaron. Ahora, no podía volver atrás. Esta historia no solo trataba del bracelete, sino de la vida que siempre quisimos vivir. La abrí lentamente, con la respiración entrecortada, mientras el peso de la revelación se cernía sobre mí. ¿Qué secretos guardaba? Mis ojos se llenaron de lágrimas, no solo por el dolor, sino por el miedo a descubrir la verdad. Y frente a mí, mi padre rompió el silencio. Hay algo que necesito decirte, Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia. Necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Su voz quebrada resonó en el aire, y por un momento, el tiempo se detuvo. Hay algo que necesito decirte, continuó, pero las palabras se desvanecieron en un murmuro antes de que pudiera procesarlas. La carta en mi mano se sentía como una bola de plomo, cada letra un eco de lo que pudo haber sido. La adrenalina corría por mis venas mientras la urgencia de sus palabras se hacía palpable. Te he protegido de la verdad, pensaba que estaba haciéndolo por tu bien, dijo él, sus ojos fijos en el suelo, como si la gravedad del momento le pesara demasiado. Pero al final, solo te he alejado de la realidad. Mi corazón comenzó a latir más rápido, al igual que mi pulso. ¿Qué realidad? ¿Qué misterios habían estado ocultos entre las sombras de nuestra vida perfecta? Sin poder contenerme, interrumpí, ¿qué sabes sobre mi madre? ¿Por qué me dejaste crecer sin conocerla? La pregunta salió de mis labios como un grito ahogado. Su mirada se levantó lentamente, como si cada parpadeo requiriera un esfuerzo monumental. Ella, empezó a decir, pero su voz se quebró de nuevo. Apreté la carta en mi mano, queriendo que sus palabras encontraran su camino. Ella era más que lo que crees. Este señaló el bracelete, no solo es oro y rubíes. Es su legado, y su dolor. La mención de su dolor despertó una de mis propias heridas.
La culpa de haber crecido en un hogar sin una madre me seguía como una sombra. Y si la verdad no era solo reveladora, sino devastadora, mientras la tensión crecía entre nosotros, recordé una lección que aprendí de niña: a veces, los secretos más oscuros son los que más nos unen. Sin embargo, el miedo a lo desconocido me mantenía alejada. Dímelo, exigí, mi tono se endureció. No puedo seguir en este juego de sombras. Tomó una respiración profunda y cerró los ojos por un instante, como si estuviera buscando la manera de protegerme. Volver a hablar de tu madre es como desatar un huracán. Su vida, hizo una pausa, buscando calmar sus propios demonios, estaba llena de decisiones que llevaron a su final. Sentí que el aire se crispaba a nuestro alrededor, el dolor de la verdad inminente vibrando en cada rincón de la opulentísima sala. ¿Qué final? ¿Estás diciendo que ella está muerta? La frase resonó en el espacio como un eco en un abismo. En ese momento, su expresión cambió. La tristeza y la lucha que marcaban su rostro se transformaron en algo más profundo, más palpable. No solo murió, dijo, sino que hubo secretos que la llevaron a esa decisión. Una oleada de calor cubrió mi pecho y el aire se hizo denso. El nudo que llevaba tiempo formándose en mi garganta se hizo más fuerte y, por un momento, estuve a punto de quebrarme. No estaba solo enfrentando el dolor de mi madre, sino también las consecuencias de la vida de mi padre, un hombre que había decidido ocultar la verdad bajo una cama de oro e ilusiones. Pero en la oscuridad que nos envolvía, ¿podría encontrar algo de esperanza? Te prometo que te lo diré todo, susurró, y aunque su voz era suave, sus palabras llevaban el peso de un mundo. Pero primero, debes entender la historia del bracelete. Se giró hacia la mesa y lo tomó con delicadeza, llevándolo entre sus manos temblorosas, como si fuese a quebrarse. Tu madre creía en su poder, pero, como te he dicho, la suerte no siempre es lo que parece. Antes de que pudiera reaccionar, el timbre del teléfono interrumpió el instante, un sonido abrupto que quebró nuestro momento frágil. Miró hacia el dispositivo, y su rostro se descompuso. Algo en su mirada despertó una nueva ola de inquietud dentro de mí. Es mejor que no lo atendamos, murmuró, pero ya era demasiado tarde. La atención se desvió de nuestra conversación, y la cortina de secretos comenzó a levantarse de nuevo, revelando lo que hay detrás. Sin darme cuenta, mientras el teléfono sonaba, el silencio en la sala se opacó con nuevas preguntas, una sensación de que estábamos muy lejos de cerrar este capítulo. Papá, dije con firmeza, mirándolo a los ojos, ¿qué es lo que no me estás diciendo? Mi corazón palpitaba con fuerza mientras nos mirábamos el uno al otro, llenos de emoción y revelaciones no dichas. ¿Era posible que el brazalete no fuera solo un legado de su vida, sino también el hilo que me conectaba con la verdad que, ahora, comenzamos a desenlazar? El teléfono siguió sonando, un llamado constante que parecía trascender la pared entre nosotros y el mundo exterior. Cada timbre era como un latido, marcando el ritmo de la ansiedad que crecía en mi pecho. Mi padre no apartaba la mirada de la pantalla, como si en aquel momento contemplara un abismo que no se atrevía a cruzar. «Contesta», exclamé, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos mientras mantenía la mirada fija en él. Si hay algo que debo saber, es mejor que lo sepas ahora. Finalmente, como si una corriente eléctrica hubiera recorrido su cuerpo, tomó el teléfono con una mano temblorosa. Lo miró durante un largo minuto antes de decidir cerrarlo con un movimiento brusco. La decisión había sido tomada, pero la tensión en el aire apenas se disipó. Lo siento, dijo, y por primera vez noté que sus ojos estaban vidriosos. He estado tratando de protegerte, pero hay algunos secretos que desafían la lógica. ¿Qué tienes que ver con ellos? ¿Cuánto más de esta verdad estás dispuesto a ocultarme? Está claro que tu idea de protegerme me ha hecho más daño que bien. Mis palabras salían con una mezcla de rabia y desilusión, y se reflejaban en el giro de su cabeza, como si cada una de ellas le infligiera un golpe. Tu madre era alguien complicado. Ella y yo, nuestra historia es un laberinto de decisiones que nunca debimos tomar, dijo con voz baja. Observé el brazalete, la luz de sus rubíes proyectaba destellos en el aire oscuro que nos rodeaba, como si el mismo objeto estuviera ansioso por contar su historia. ¿Por qué no me lo dijiste antes?
Podría haber cambiado todo, le dije, sintiendo que mis palabras se disolvían en mi propio dolor. No había manera de prepararte para esto. Te he visto crecer con amor y cariño, y nunca quise que nada te dañara. Pero ahora es evidente que el tiempo se nos agotó. Un silencio pesado se estableció entre nosotros, cada uno atrapado en su propio mundo de sentimientos. Sin embargo, mi corazón no se conformaba con aquel peso, anhelaba una respuesta más profunda, una conexión no solo con la verdad, sino también con él. ¿Podrías volver a empezar? ¿Con cada secreto al descubierto? Necesito saberlo todo, papá. Estoy lista para enfrentar lo que sea, incluso si significa conocer el dolor, dije, tomando aire. Él vaciló por un instante, luchando consigo mismo. Hay algo que no he mencionado, algo que quizás debería haberte dicho antes de que quisieras conocer la historia de tu madre. ¿Qué? La pregunta salió de mis labios como un susurro. Ese bracelete, aunque su legado es un reflejo de su amor, también es un símbolo de lo que ella dejó atrás. Tienes que entender que los motivos de su ausencia son más complejos de lo que podría describir, confesó. Su mirada se hundió en el vacío detrás de mí, como si pudiera ver la tormenta que había arrasado su vida. El peso de sus palabras caía sobre mí como una losa. ¿Estás diciendo que no era solo una madre perdida, sino que había otros en juego? ¿Por qué nunca lo mencionaste antes? Porque entiendo lo que significa perder, y no quería que tú también lo conocieras. Pero ahora, al parecer, ya es demasiado tarde para protegerte, dijo, y pude ver que su propia vulnerabilidad se extendía ante mí como la superficie de un lago helado, frágil e inestable. Mientras el nudo en mi garganta se apretaba, una nueva corriente de comprensión me abrazó. ¿La vida de mi madre fue realmente tan complicada como para arruinar su relación con nosotros? ¿Conmigo? La desesperación en mi voz era evidente. Ella amaba, pero su amor también era confuso. A veces, un corazón puede divagar entre caminos oscuros y aún así cree que hace lo correcto, contestó con una tranquilidad que contrastaba con el tumulto en mi interior. Entonces, ¿qué debo hacer con esto? Lo único que puedes hacer es seguir adelante y buscar tus propias verdades. Eso es lo que ella habría querido, dijo, y por un breve instante, la esperanza floreció en su tono. Deseaba alcanzar ese lugar de sanación, pero la sombra de lo que me esperaba estaba muy presente. Fue entonces cuando el sonido de un mensaje entrante interrumpió la carga emocional. La luz que parpadeó en su teléfono lo distrajo de la conversación, y su rostro se transformó. Es un mensaje que no esperaba, murmuré, intuyendo la fuerza de lo que podría estar a punto de desatarse. ¿Quién es?, pregunté, el temor comenzando a formarse en mi voz. No lo sé, respondió, su propio miedo en cada palabra como si estuviera en guerra consigo mismo. ¿Qué podría ser tan importante? La urgencia despertó algo dentro de él, y por un instante, la presión de la verdad se desplomó sobre nosotros. Papá, responde, siguió mirándolo, el miedo llenando el aire entre nosotros. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se transformó en un nuevo interrogante. Al mismo tiempo que la historia de mi madre iba a revelarse de una vez por todas, se manifestaba otro secreto, una red de verdades que había estado oculta en la penumbra. Los ojos de mi padre se llenaron de angustia, reflejando la tormenta que ya tanto había amenazado con desatarse. ¿Sería posible que la vida que habíamos construido estuviese a punto de desmoronarse ante la inminencia de esa verdad? El mensaje continuó iluminando la pantalla, y cada destello se convertía en una punzada de incomodidad en mi pecho. Observé a mi padre, los rasgos de su rostro marcados por la preocupación, y parecía más un extraño que el hombre que conocía. ¿Por qué no lo abres?, insistí, sintiendo cómo la ansiedad se transformaba en una mezcla de temor y curiosidad. Un sudor frío recorrió mi frente mientras la incertidumbre nos envolvía. No estoy seguro si estoy listo para lo que eso pueda significar, respondió, su voz tan quebrada como un cristal a punto de romperse. Aquella afirmación me hizo temer lo peor. Lo que podría estar detrás de aquel mensaje podría deshacer no solo el hilo de nuestra conversación, sino los lazos que aún unían a nuestra familia. Necesitamos hacerlo, dije, intentando hacerle ver que la única forma de avanzar era enfrentando aquello que nos acechaba. Cualquiera que sea la verdad, es nuestro momento de enfrentarla juntos.
Finalmente, su dedo se deslizó por la pantalla, y la advertencia en su mirada se convirtió en una mezcla de resignación y furia. Al abrir el mensaje, su expresión se transformó abruptamente. No, no puede ser, murmuró, con un tono tan vacío que retumbó en cada rincón de la habitación. ¿Qué dice? La pregunta se escapó de mis labios, y podía sentir mi corazón latir descontrolado, como si estuviera preparándose para recibir un golpe devastador. Es de alguien que afirma conocer a tu madre, y que tiene información crucial sobre su pasado, explicó, la tensión desbordando cada sílaba. Por un momento, sentí que la tierra se movía bajo mis pies. ¿Cómo? Dicen que ella no está tan lejos como pensamos. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad se apoderó de mí mientras un mareo se apoderaba de mi mente. ¿Cómo es posible? ¿Qué quieres decir con que no está lejos? ¿Qué significa eso sobre su ausencia? No sé. No lo sé, respondió, con un destello de desesperación iluminando su rostro. Pero si esto es cierto, todas nuestras suposiciones se desmoronarían. Todo lo que hemos creído. No puedo soportarlo. Debe haber una manera de descubrir la verdad, murmuré, el fuego de la rabia y la confusión alimentándose entre mis pensamientos. La figura de mi madre, tan distante y poco clara como un eco, podía morirse de nuevo si creía esas palabras. Mi padre giró el teléfono hacia mí, y en la pantalla, una dirección escrita con pulso firme. Dijeron que allí podríamos encontrar respuestas. Y quizás, a ella, el aire se volvió espeso, y la habitación pareció encogerse. ¿Vamos a buscarla? ¿Es eso lo que estamos considerando? ¿Con la posibilidad de que todo lo que conocemos esté a punto de cambiar? No lo sé. No sé si estoy preparado para eso, dijo, pasando una mano por su cabello desordenado. Cada vez que pienso en ella, cada vez que me enfrento a su recuerdo, el dolor regresa. Y si se trata de encontrarla estoy asustado, y no sé si puedo ponerme frente a todo eso. Esto no es solo sobre nosotros, papá. Esto es sobre conocer quién fue ella realmente, y también cómo nos refleja a nosotros en este laberinto de secretos. Merecemos conocer la verdad, aunque sea dolorosa. ¿No lo sientes así? Pregunté, un ardor de determinación tomando forma en medio de la confusión. Lo sé. Lo sé, contestó, y por un momento, la intensidad en su mirada se iluminó como si un pequeño rayo de esperanza hubiera roto las nubes de tormenta que nos envolvían. Entonces vamos, dije, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Enfrentar lo desconocido era aterrador, pero ya había enfrentado demasiado dolor, no podía permitirme huir de este nuevo desafío. No quiero seguir atrapada en un laberinto de verdades a medias, con un ligero asentimiento, recogió el teléfono y se esforzó por mantener la calma, mientras una tensión palpable llenaba el espacio entre nosotros. Salimos del hogar, la fría brisa nocturna acariciando nuestras caras, justo como el paso de una revelación sorprendida que anuncia la llegada de un nuevo amanecer, a medida que el coche avanzaba hacia la dirección que una vez fue solo un mensaje en la pantalla, una mezcla de temores y esperanzas se entrelazaban en mi pecho. La posibilidad de encontrar a mi madre se convertía en un faro brillando en la oscura distancia, y al mismo tiempo, un bache emocional se acumulaba a cada kilómetro recorrido, en el silencio del trayecto, la pregunta, constante y latente, emergió una vez más. ¿Realmente está lista para lo que encontraríamos allí? Sentía que todo lo que había conocido podría saltar por los aires. Pero no podía darme el lujo de dar marcha atrás. En ese instante, el teléfono sonó de nuevo. Mi padre miró la pantalla, y su rostro se oscureció visiblemente. Pronto, una expresión de horror se apoderó de sus rasgos tan firmes, como si estuviese presenciando una tormenta aún más destructiva que la que ya nos había llevado al borde del abismo. Es el mismo número, dijo, y el pánico en su voz resonó a través del habitáculo. Dicen que no tenemos tiempo para perder, que hay algo más que no sé. La tensión se hizo insoportable, y sentí como, de algún modo, la verdad estaba a punto de desplomarse sobre nosotros. La única luz en medio de todo esto era la esperanza de que, al enfrentarlo juntos, quizás aún había una manera de encontrar no solo a mi madre, sino también a la familia que habíamos perdido en el camino.
El silbido del aire que entraba por las rendijas del coche apenas podía competir con el tumulto de pensamientos que me asaltaban. Mi mirada se centró en las luces que brillaban a lo lejos, cada una pareciendo parpadear con una urgencia que se asemejaba a la desesperación en mi pecho. No sabía si era el miedo o la anticipación lo que me mantenía en la cuerda floja. ¿Qué podría saber que no me hayas contado ya?, pregunté, el tono de mi voz reflejando mi inquietud y mi deseo de obtener claridad. La incertidumbre me consumía, y la idea de que quizás había cosas sobre mi madre que nunca había imaginado comenzó a tomar un color oscuro y amenazante. Mi padre se quedó en silencio durante un prolongado momento. Su rostro era un lienzo de emociones encontradas, duda, el peso de años de secretos y, de alguna manera, el resplandor de una esperanza fugaz. Hay aspectos de su vida que nunca compartí, cosas que creí que eran mejor dejar en el pasado, respondió, su voz apenas un murmullo. Pero ahora tal vez no se trate solo de su pasado, sino del nuestro. ¿Qué quieres decir con ello?, insistí, sintiendo que cada palabra contenía un océano de respuestas ocultas. Puede que ella no haya desaparecido como pensamos. Tal vez las circunstancias la llevaron a tomar decisiones que nosotros simplemente no entendemos, decisiones que nos afectan a nosotros, dijo, y por un momento sentí que el aire se espesaba, cargado de significados ocultos. La inquietud en su mirada provocaba un eco de antiguo dolor, y supe que había algo más allí. Si bien había asumido durante años que la decisión de partir había sido egoísta, una pequeña parte de mí comenzaba a cuestionar si había más en su historia. Imaginar a mi madre atrapada en un dilema que había decidido no compartir era una perspectiva que nunca había considerado. La luz del faro del coche atravesó la negrura, iluminando temporalmente una figura en el sendero a nuestra derecha. Un recuerdo olvidado se apoderó de mí, un día de verano detrás de casa, ella riendo, sus ojos brillando con un fuego vivo. ¿Qué había sucedido con esa mujer? ¿Realmente la había conocido? Las piezas del rompecabezas familiar se estaban desmoronando. ¿El mensaje que más dice?, pregunté, ansiosa por respuestas, aunque cada palabra parecía un ladrillo más en la montaña de mi incertidumbre. No tengo claro todo. Solo afirma que tiene un objeto, algo que pertenecía a tu madre, y que podría ayudarnos. Me miró, una súbita comprensión cruzando su rostro que tocó una parte de mí que había estado relegada a la sombra. ¿Un objeto? ¿Qué tipo de objeto? Mi mente corría, y la idea de algún tipo de legado, un vestigio de su vida o un tesoro escondido, comenzó a florecer en mi imaginación. Un brazalete, respondió, y esa sola palabra resonó en la profundidad de mis pensamientos, como si un hilo se estuviera desenredando. Dicen que tiene un significado especial, algo que, según sus palabras, podría cambiar la forma en que vemos su ausencia. La fascinación se entrelazó con la intriga y la enumeración de preguntas que inundaban mi mente. ¿Qué había de especial en un brazalete? ¿Cómo un simple objeto podría tener tal poder? Pero, más allá de eso, había en mi corazón un anhelo de tener algo tangible, un símbolo de su historia. Necesitamos volver a llamarlos. ¿Qué dices? Aun cuando las palabras brotaron con una ejecución serena, el temblor en mi voz no podía ocultar mi nerviosismo. No estoy seguro de que sea una buena idea, dijo, y la preocupación marcó su voz con el mismo matiz de incertidumbre que había sentido antes. Si esta persona está tomando la iniciativa de revelarnos algo más profundo sobre tu madre, quizás no somos los únicos que buscan respuestas. Las cosas pueden ser más complejas de lo que imaginamos. Si hay algo que pueda llevarnos más cerca de la verdad, debemos ir a buscarlo, respondí con determinación, sintiendo que la pasión crecía en mí. Ella fue una parte crucial de nuestras vidas, incluso si no lo sabíamos. Ya no puedo vivir con la duda. Un suspiro largo y profundo emanó de él, y en ese instante, sentí que la vulnerabilidad de sus emociones comenzaba a filtrarse con la mía. Entonces hagámoslo, murmuró, y las palabras resonaron entre nosotros como un pacto silencioso, una aceptación de que los secretos debían salir a la luz. La dirección se acercaba y, a medida que nos aproximábamos, la ansiedad en mi pecho se mezclaba con la curiosidad de lo que encontraríamos. El miedo seguía ahí, como una sombra persiguiéndonos, pero, por primera vez, una chispa de esperanza comenzó a reverberar. Cuando llegamos a la dirección indicada, el edificio era una cáscara gris y deslucida,
como una herida expuesta, esperando ser curada. La noche caía lentamente a nuestro alrededor, y cada estrella parecía guardar un secreto que estaba ansiosa por revelar. En ese momento cúlmine, mi padre sacó su teléfono. Voy a llamar, necesitamos conocer más. La vibración del dispositivo rompió el silencio sepulcral, y el eco de su voz temblorosa disparó una mezcla de emociones en mi interior. Tanta expectación, tanto temor, la llamada empezó, y de repente, no solo se trataba de una búsqueda personal, éramos dos almas, unidas por la incertidumbre y el deseo de desenterrar la historia de una mujer que había llevado a cabo una llamada a la puerta de su esperanza, y que ahora podía revelarnos el camino que había estado oculto por tanto tiempo. Y entonces, como un latido que marca el fin de una vida, escuché la voz al otro lado. ¿Usted es el padre de la chica? Necesitamos hablar. No hay tiempo que perder. El eco de esas palabras resonó dentro de mí como un disparador de terror y esperanza al unísono, y con eso, el mundo que conocía, la historia que había vivido, se tambaleó inminentemente, una vez más, al borde de su colapso. Las palabras de la voz al teléfono eran como un eco de una tormenta inminente. Mi padre hizo una breve pausa, como si las palabras de la desconocida tuvieran el poder de frenar el tiempo. Vi cómo su rostro se tornaba más serio, y una sombra de preocupación pasaba como un relámpago por sus ojos. Era el momento decisivo, el instante en que todo podía cambiar. ¿Qué es lo que sabe sobre nosotros?, preguntó finalmente, su voz temblorosa pero firme. La incertidumbre se hacía más densa, como una niebla que atrapaba nuestros pensamientos. Me acerqué un poco al teléfono, como si intentara estar más cerca de la revelación que estaba a punto de ocurrir. Es más fácil hablar en persona. Estoy en el número 34 de la calle Greywood. Necesito que vengan. Es urgente, respondió la voz, cargada de una premura que me hizo temblar. Sin más explicaciones, la llamada terminó, y quedó un silencio pesado entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiendo que la emoción iba en aumento, un pulso que no podía ignorar. Vamos, ordenó mi padre, su expresión cambiando a una mezcla de resolución y temor. Era evidente que no podíamos dejar pasar la oportunidad de desentrañar el misterio que nos rodeaba. Era nuestra única posibilidad para comprender el laberinto de secretos que nos había mantenido separados de la realidad de mi madre. Mientras nos dirigíamos al edificio en Greywood, cada giro del coche parecía acercarnos no solo a un destino físico, sino a un destino emocional que desconocíamos. Las luces de la ciudad se desdibujaban en mi mente, fusionándose con las imágenes de una vida que había dejado de ser clara. ¿Cómo podría un objeto, un simple brazalete, tener un poder tan grande como para cambiar nuestra percepción del pasado? La casa en la que llegamos era una sombra entre las sombras. La fachada era un recordatorio del tiempo olvidado, el mal estado de la pintura, las ventanas cubiertas de polvo, y un jardín desordenado que luchaba por florecer. Se sentía la soledad en el aire, casi palpable. Un estremecimiento me recorrió, y sin embargo, había algo en mí que ardía con el deseo de conocer la verdad. ¿Estás lista para esto?, preguntó mi padre, buscando mis ojos, como si necesitara mi apoyo tanto como yo necesitaba el suyo. Su vulnerabilidad era un espejo que reflejaba las dudas que ambos llevábamos dentro. Asentí, aunque mi voz quedó atrapada, ahogada por la ansiedad que me invadía. Nos dirigimos hacia la puerta y toqué el timbre. La resonancia del timbre parecía un grito ahogado, una llamada a lo desconocido. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de cabello oscuro, ceñido en una trenza, que debía de tener la misma edad que mi madre cuando desapareció. Sus ojos, enmarcados por profundas ojeras, parecían ser ventanas a un mundo lleno de secretos. Desde que supe de ustedes, he estado esperando, dijo con voz suave, pero con un innegable peso en sus palabras. Soy Clara, amiga de su madre. La simple mención de su nombre provocó un dolor agudo en mi pecho, como si una herida abierta comenzara a arder. Mi madre, en su soledad, había forjado lazos que no conocíamos. ¿Qué es lo que sabe de ella?, exigí, sintiendo que cada palabra era un clavo en un ataúd de incertidumbre. Su madre no se marchó, no así, empezó a explicar Clara, y cada sílaba me pesaba como una roca.
Tenía secretos que la llevaron a tomar decisiones que la obligaron a dejarlo todo atrás, incluyéndolos a ustedes. ¿Pero por qué? ¿Qué había en su vida que no pudo enfrentar con nosotros? La ira y el dolor se entrelazaban en mi interior, mientras el miedo se tornaba tangible, como un hálito en el aire. ¿Qué es lo que habíamos perdido, y a qué precio? Ella nunca dejó de amarte, respondió Clara, su mirada llena de compasión. Pero había un legado que debía proteger, algo que había comenzado antes de que tú nacieras, y que amenazaba su vida y la de quienes amaba. La revelación dejó un vacío en mi estómago. Un legado que había condicionado su vida y, por tanto, la nuestra. Mi corazón se aceleró ante la idea de que quizás un simple brazalete tenía la clave de todo, una conexión que ahora podría desatar el torrente de emociones reprimidas. ¿Está aquí? Logré preguntar, sintiéndome en la cuerda floja entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a lo que pudo haber sucedido. No sé si podemos hablar de ello ahora. Hay mucho más en esta historia, contestó Clara, y el tono grave de su voz agitó aún más mi ansiedad. Pero el brazalete está, y tiene un propósito. Deben entender su historia antes de descubrirlo. Antes de que pudiera hacer más preguntas, una sombra pasó tras ella, y un hombre apareció en el umbral. Sus ojos se posaron sobre nosotros, y en su mirada había una mezcla de reconocimiento y derretimiento, como si supiera más de la historia de mi madre de lo que él mismo podía manejar. No tenemos mucho tiempo, dijo el hombre, y su tono apenas revelaba el desasosiego que parecía sentir. Vienen por él. Deben estar preparados. Mis pensamientos chocaron, y en un instante, me sentí arrastrada a un mar de confusión. El peso de toda la situación me alcanzó. La vida de mi madre, su legado, el brazalete que podría atar todo aquello que habíamos perdido y ahora esta nueva amenaza. La realidad se precipitaba como un torrente desbordado, y en su centro yo permanecía, atrapada entre la curiosidad y el miedo de lo que descubriría. ¿Preparados para qué?, cuestioné, apenas conteniendo la realidad de mi propio temblor. La palabra preparados resonaba en mí, y de repente, la idea de un enfrentamiento inminente bloqueó mi mente. La tensión en el aire se volvió palpable, y un fuego interno creció en mi pecho. Sin quererlo, y a pesar de la confusión que me ahogaba, entendí que estaba lista para enfrentar lo que sea que nos deparara el destino. Pero esas palabras en la boca de ese desconocido fueron el último toque que selló nuestro futuro. Lo que viene no solo cambiará la forma en que entienden a su madre, sino que también puede cambiarles a ustedes. Deben estar dispuestos a arriesgarlo todo. La atmósfera a nuestro alrededor se volvió densa, cada palabra del extraño resonaba con eco en mi mente, como si estuviera atrapada en una nube amenazante. Arriesgarlo todo. Esas palabras se aferraron a mí, haciéndome sentir como si una piedra de molino estuviera atada a mis pies, impidiendo que pudiera caminar hacia la verdad. Pero, al mismo tiempo, la chispa de la curiosidad me empujaba hacia adelante. ¿Qué tipo de peligro hay?, pregunté, sintiendo que mi voz se desmoronaba bajo el peso de los misterios apenas desvelados. Clara intercambió una mirada con el hombre, su rostro reflejando una preocupación que puso a prueba mi resolución de enfrentar lo desconocido. Hay cosas que van más allá de lo que pueden comprender, comenzó el hombre, y su tono era grave, como si estuviera hablando de lo peor que el mundo podía ofrecer. Su madre estaba en una red de secretos oscuros, algo que desde hace años persigue a quienes lo tocan. Y ahora, ellos saben que su legado ha resurgido. ¿Ellos? La pregunta salió antes de que pudiera contenerla. Esta historia, un laberinto de sombras, se tornaba cada vez más complicada. Ellos son los que controlan el legado. Y por el brazalete, su madre hizo un trato, lo protegió a costa de su bienestar y el de su familia, explicó Clara, su voz temblando. Pero el precio que pagó fue alto. Nadie debería involucrarse, y mucho menos ustedes. No podemos quedarnos de brazos cruzados, exclamé, el ardor de la indignación golpeando mi pecho. Si hay algo que debemos hacer para proteger a nuestra familia, lo haremos. Mi padre me miró, con esos ojos que habían visto tanto sufrimiento, y sacudió la cabeza. No estoy dispuesto a jugar con fuerzas que no comprendo, y no quiero que tú tampoco lo hagas. ¿Qué tipo de vida llevamos si permitimos que este miedo nos consuma?, respondí, la rabia reemplazando a la apatía.
Era como si la vida de mi madre nos estuviese reclamando al fin. El fuego del desafío encendía algo en mí que creía haber perdido, la lucha por la verdad. Lo entiendo, pero hay más en juego, insistió el hombre, su agridulce tono me traía de vuelta a la realidad. Si quieren descubrir la historia completa, necesitan conocer el motivo de por qué su madre tomó esas decisiones. Contrario a lo que piensan, no fue una cuestión de abandonar, sino de proteger. Miré a Clara, sus ojos oscuros eran un mar de emociones reprimidas, pero su fortaleza me daba esperanza. Necesitamos el brazalete, dije, preparando mis palabras. Lo que sea que signifique, tenemos que verlo y entender cómo podemos enfrentarlo. El aire se llenó de un silencio tenso, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Fue entonces cuando Clara asintió lentamente, como si al fin estuviera tomando una decisión. Tal vez sea lo que necesitan. Es en este lugar, pero su voz vaciló, como si las palabras se deslizaban en un idioma prohibido. Hay una razón por la que ha permanecido oculto tanto tiempo. ¿Qué nos impide encontrarlo?, interrogué, sintiendo que la impaciencia chisporroteaba en cada fibra de mi ser. Los que vienen por él son astutos y no se detendrán ante nada, dijo el hombre, el pánico reflejado en su mirada revelaba un difícil secreto. Lo que es suyo puede volverse en su contra. Si lo buscan sin preparación, podría ser la perdición. ¿Pero qué tipo de perdición?, pregunté, sintiendo que mi corazón latía como un tambor desafiante. La ambigüedad se tornaba tormenta en mi mente. No solo se trata de distancia física. Se trata de poder, de la historia que no queda en su origen, respondió Clara, su voz rompiéndose. Se trata de un sacrificio que su madre hizo y que ustedes pueden estar obligados a continuar. Las palabras me atravesaron como un hilo de acero. Si mi madre se había arriesgado por algo, ¿acaso no era momento de reclamar lo que había dejado atrás? Pero esa idea también dio paso a un escalofrío helado que me recorrió. Quizás sea la forma de conocerla de una vez por todas, musité, casi para mí misma, y me encontré esperando la aprobación de mi padre. Su mirada se había vuelto indecisa, navegando entre el amor por mí y su deseo de protegerme. ¿Pero qué tipo de sacrificio? Él parecía más perdido que nunca, y yo podía ver cómo los recuerdos de su vida compartida con ella comenzaban a volver a jugar en su mente, llenando el aire con antiguas tristezas. Si quieren encontrarlo y liberarse de esta oscuridad, primero deberán despojarse de sus miedos, dijo el hombre, el tono de su voz parecía un susurro lleno de advertencias. El destino los está esperando, pero tendrán que estar dispuestos a perderlo todo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y a pesar del miedo que me atenazaba, también sentí un destello de esperanza. Quizás, al final, no solo se trataría de descubrir quién era mi madre, sino de quiénes éramos nosotros y qué legado habíamos heredado. Está bien, declaré, sintiéndome más fuerte. No me detendré hasta encontrar ese brazalete y entender lo que significa para nosotros. Estoy lista para enfrentar lo que venga. Clara asintió, y en ese instante, algo en su expresión cambió. Vi cómo el coraje nacía también en ella, un pequeño reflejo de la lucha que ambos llevábamos dentro. No olviden, lo que viene puede ser su verdadero comienzo o su caída inmediata, agregó el hombre antes de dar un paso atrás, como si de pronto el peso de la decisión se hiciera apabullante. Nos miramos, y en ese cuarto lleno de sombras, el sentido de unión y despego se intensificó. Así, un halo de determinación nos rodeó mientras nos dirigíamos hacia el interior de la casa, preparando las bases de un enfrentamiento que no solo podría darnos respuestas, sino también cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero una alerta sorda se anidaba en mi pecho, ¿acaso este camino nos llevaría a la verdad o a un abismo más profundo? Y cuando esos pensamientos inundaron mi mente, un grito lejanamente sutil llegó desde el exterior, y una sensación escalofriante de apuro se apoderó de mí. Algo se acercaba, algo oscuro y voraz que amenazaba no solo con desvelar nuestro secreto, sino borrar todo lo que nos quedaba. Las piezas de nuestro destino comenzaban a alinearse, y aunque la verdad era aterradora, sentí que algo dentro de mí, un instinto antiguo, me decía que era ahora o nunca. El eco de aquel grito se desvaneció en el aire, pero mis nervios seguían tensos, un resorte a punto de romperse. Miré a mi padre, su rostro pálido reflejaba un miedo que superaba la preocupación por nuestra búsqueda, era el temor de perderme a mí también,
como había perdido a mi madre. La compasión que sentí por él era un nudo en mi estómago. No vamos a dejar que esto nos detenga, le dije, intentando infundirle la misma determinación que ardía en mí. Clara, de pie a mi lado, miraba hacia la puerta como si un monstruo estuviera acechando del otro lado. Debemos prepararnos. No sabemos cuán lejos pueden llegar para encontrarlo, dijo, sus palabras cubiertas de una gravedad palpable. Me enfoqué en su voz, buscando una ancla en medio del caos. Decidimos que la primera tarea debía ser buscar el brazalete. Si bien el hombre había advertido sobre el peligro, había algo que me decía que la búsqueda de las respuestas comenzaba allí. Vamos a buscarlo, y luego descubriremos cómo enfrentarlo, propuse con determinación. Recorrimos la casa, cada habitación contaba su propia historia vivida. En la sala de estar, encontré una vieja caja de madera oscura, polvorienta, con inscripciones que parecían danzar en la madera. Con manos temblorosas, la abrí y allí estaba, un brazalete reluciente, enredado entre trozos de papel arrugado que parecían antiguos. Sentí que el tiempo se detenía mientras lo sostenía, notando su frío roce en mi muñeca. De repente, el mundo exterior se desvaneció y solo quedamos nosotros tres, atrapados en un momento suspendido entre lo conocido y lo desconocido. ¿Es eso?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Mientras asentía, una sombra de duda se deslizó por mis pensamientos. ¿Estábamos realmente listos para lo que venía? Por un segundo, me perdí en la belleza del brazalete, un brillo que parecía tener vida propia, pero una punzada en el corazón me recordó el precio de lo que estaba a punto de descubrir. Las palabras del hombre resonaban en mi mente, la verdad puede ser su caída inmediata. El sonido de un golpe resonante interrumpió mis pensamientos, como si alguien tratara de forzar la entrada. Miré a mi padre, sus ojos comenzaban a dilatarse. Un torrente de adrenalina me arrastró mientras miré a mi alrededor. ¿Qué hacemos?, exclamé, la ansiedad ardiendo en mi pecho. Debemos escondernos. No podemos ser vistos, Clara propuso, y por un instante pensé en lo que se había ocultado durante tanto tiempo. La verdad de mi madre, su decisión, el sacrificio que me había dejado como legado. Ese brazalete podía responder tantas preguntas, pero ahora era el símbolo de un peligro inminente. Nos apresuramos a salir de la sala, el latido de mi corazón marcaba el ritmo de la huida mientras nos escondíamos detrás de un mueble. Desde allí, vi cómo la puerta se movía con un crujido ominoso, revelando una figura en la penumbra. Era un hombre encapuchado, su presencia emanaba autoridad y amenaza. El aire se llenó de tensión mientras sus ojos escudriñaban la habitación con precisión. Buscando algo que no les pertenece, ¿verdad? Su voz grave resonó en la oscuridad, y con cada palabra, la sensación de fatalidad creció dentro de mí. Quise gritar, correr, enfrentar aquello que nos amenazaba, pero el miedo me paralizaba. El hombre tomó un paso adelante, su mirada feroz se posó en el brazalete que aún tenía en la mano. Sentí el peso de su mirada y la urgencia de protegerlo, mi cuerpo actuando por instinto. No es lo que piensas, logré murmurar, alzando el brazalete con la esperanza de que podría comunicarle que estábamos dispuestos a demostrar que éramos más que simples víctimas. ¿De verdad? La burla en su tono era palpable. La historia se repite, y los que se atreven a alzarse contra el legado caen como hojas marchitas en otoño. Mis pensamientos giraban a 1000 por hora y la urgencia se apoderó de mí. Aquella sombra, con la que ahora estaba cara a cara, podía ser la clave para desentrañar no solo la vida de mi madre, sino también nuestra propia lucha. ¿Qué tienes en mente que no pueda ni siquiera imaginar?, reté, sintiendo que esas palabras brotaban más de la desesperación que del verdaderamente autorizado desafío. El desconocido sonrió, una sonrisa fría que hervía en un océano de amenazas. Eres más valiente de lo que imaginas, pero tu coraje te llevará justo a donde no quieres estar, dijo. Y con ese comentario, el aire se volvió denso y pesado. Todo cambió en un instante, el baile de sombras pareciendo trazar un camino hacia un abismo que desconocíamos, y antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo, sentí un dolor punzante en mi muñeca. El brazalete, mi conexión a la herencia de mi madre, parecía vibrar como si una energía oscura lo atrajese. Luego,
El hombre encapuchado hizo un gesto brusco y las luces parpadearon a nuestro alrededor, el caos se desató, y en ese momento, supe que cada pequeño paso hacia la verdad nos conduciría a un lugar que nada podría preparar. Un grito se alzó en mi garganta, una señal de advertencia, pero ya era demasiado tarde. Las luces de la habitación estallaron en un juego de sombras que danzaban y retumbaban por las paredes, el aire se espesó y, de repente, sus palabras se hicieron eco dentro de mi mente. Eres más valiente de lo que imaginas. Sentí una chispa en el corazón de mi pecho, desafiando el miedo que amenazaba con ahogar cualquier atisbo de esperanza. La intensidad del momento me abandonó un segundo, mientras el mundo a nuestro alrededor se oscurecía. Clara me tomó de la mano, apretándola con una fuerza que me ancló en la realidad. La cercanía de su presencia, su aliento entrecortado y su mirada profunda me transmitieron una calma inesperada, como un remanso en medio de la tormenta. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, incapaz de ocultar la incertidumbre en su voz. La pregunta resonaba en mis pensamientos, girando y retumbando, como un eco de la desesperación que dominaba el ambiente. El hombre encapuchado avanzaba lentamente, sus ojos fijos en el brazalete, como si el propio objeto destilara un poder que anhelaba poseer. El tiempo parecía distorsionarse, cada segundo era una eternidad. Suéltalo, mi padre, que hasta ahora había permanecido en silencio, rompió enérgicamente el hechizo de la tensión. No tienes idea de lo que estás reclamando. Su voz emergía de un lugar de profunda preocupación, como un faro en la oscuridad que nos guiaba de regreso a la seguridad. Recordé su historia, la pérdida absoluta y el anhelo. Si este hombre nos llevaba al abismo, necesitábamos un plan, algo más que solo confiar en la suerte. ¿Qué quieres de nosotros?, alcancé a exigir. El aliento se me cortó mientras trataba de infundir valor a mi pregunta. Sentí que el brazalete apretaba mi muñeca, pulsando como un corazón que aún latía por lo que había sido. El encapuchado sonrió nuevamente, pero esta vez la sonrisa no parecía fría, era casi triste, como si conociera la desolación hacia la que nos dirigíamos. Su voz resonó con un matiz diferente, casi indulgente: quiero lo que pertenece a mi familia. Este legado que tú llevas, este símbolo. Pero no solo el brazalete, sino todo lo que representa. Mi madre nunca lo haría, grité, sintiendo el calor de la rabia y la desesperación burbujear en mis venas. Ella dejó esto atrás para liberarse de eso. Mi voz se quebró al pronunciar sus últimas palabras. Si había algo que había aprendido de su muerte era que la verdad siempre surge, pero la oscuridad también acechaba a aquellos que la buscaban. El hombre se detuvo un instante, como si mis palabras hubieran resonado a través de su propia memoria. Liberarse, murmuró, contemplando el suelo. Su expresión se torció en una mezcla de dolor y años de rencor, un hombre marcado por su propia historia, atrapado en el ciclo del dolor que yo trataba de romper. ¿Pero qué sacas con ello? Venganza, interrumpió Clara, su voz firme y clara como el agua de un manantial. La historia no se repite. Cada generación puede elegir un camino diferente. Su declaración flotó en el aire, un rayo de esperanza que parecía romper el hechizo de angustia que nos envolvía. El encapuchado levantó la vista, su mirada intensificándose en Clara. Tú no sabes nada sobre el sufrimiento, contestó con un tono sombrío, la tristeza impregnando sus palabras. No conoces el vacío que deja una traición. Aquel instante silencioso se convirtió en un intercambio de emociones desbordantes, podía sentir que algo se estaba desvaneciendo entre nosotros. Fue entonces cuando el centro del caos dio un giro inesperado. Solo por un instante, nuestras miradas se conectaron y comprendí que él también buscaba respuestas. Tal vez un puente entre él y yo podría forjarse en el abismo que nos separaba. Si había alguna posibilidad de que fuéramos más que enemigos, debía arriesgarme. ¿Y si encontramos un modo de resolverlo? ¿De que ambos lados puedan sanar? Quizás aún haya una solución. Las últimas palabras se tambalearon entre mis labios, como una hoja llevada por el viento. Su respuesta fue una risa amarga. ¿Sanar? ¿Cómo puedes hablar de sanar cuando aún ni siquiera comprendes lo que está en juego? Sin embargo, había una chispa de curiosidad en sus ojos, una abertura que podía ser nuestra salvación. Justo cuando sentí que el hilo de la conversación comenzaba a enredarse en un tejido de posibilidades, un estruendo sacudió la casa.
Las ventanas vibraron, y un viento feroz atravesó la habitación, como si el propio universo estuviera respondiendo a nuestra confrontación. El encapuchado retrocedió, su figura titilando en la luz parpadeante. No estamos a salvo aquí, confirmó, su mirada se volvió aguda, evaluando nuestras opciones. Si quieres conocer la verdad, ven conmigo. Pero ten cuidado, las respuestas no siempre son lo que deseamos. El dolor de la decisión se me instaló en el pecho mientras Clara y Padre se me acercaron, buscando en mí la guía que no sabía si tenía. La confusión se acurrucaba cerca de mi corazón. ¿Qué decisión tomar? ¿Podría confiar en alguien que era tan oscuro como la noche misma? Solo podía recordar la fragilidad de la muerte, el eco de la herencia en el brazalete y la necesidad de no repetir el pasado. Con un profundo suspiro, me preparé para la confrontación de lo desconocido que se avecinaba. Cada fibra de mi ser palpitaba por la decisión que estaba a punto de tomar, y al mismo tiempo, me aferraba a la idea de un nuevo comienzo. Era más que un simple brazalete, era un vínculo entre lo que fui y lo que podría ser. Si realmente iba a desatar el poder de sus lágrimas, necesitaba estar dispuesta a cruzar esa senda, incluso si al final significaba encontrar algún tipo de redención en el camino más oscuro. Y así, con una mezcla de miedo y determinación, decidí. La iluminación estalló a mi lado mientras comenzábamos a seguir al hombre encapuchado hacia el incierto abismo que nos aguardaba. El camino hacia la verdad fue oscuro y tortuoso. Clara, mi padre y yo seguimos al hombre encapuchado, nuestro nerviosismo palpable mientras descendíamos por un estrecho pasillo. La luz temblorosa de una lámpara iluminaba las sombras, pero lo que realmente brillaba era el brazalete en mi muñeca, enredado con la esencia de mi madre y sus secretos. Cada paso resonaba como un eco de la historia que estaba a punto de ser desenterrada. Finalmente, entramos en una habitación donde el aire era denso, impregnado de pasado y misterio. El hombre se giró hacia nosotros, su rostro ahora visible. Había una cicatriz en su mejilla, un símbolo de la batalla que había librado a lo largo de su vida. Este es el lugar donde las verdades se encuentran, dijo, con una voz que cargaba el peso de la advertencia. ¿Qué quieres de nosotros?, exigió mi padre, su voz firme, pero temía la respuesta. El encapuchado inclinó la cabeza, su mirada centelleando con algo que reseguía un profundo rencor. Quiero que entiendan lo que su madre sacrificado, respondió, el tono grave resonando en cada rincón de la habitación. El legado que llevan tiene un precio, y se lo enseñaré. Saqué aire, sintiendo como cada una de sus palabras me penetraba. Lo que ella hizo fue por amor. No fue egoísmo. La afirmación resonó en la sala, un intento de conectar dos mundos en conflicto. Pero él solo negó con la cabeza, la desilusión reflejada en sus ojos oscuros. Amor, esa es una ilusión peligrosa. Ella abandonó todo. Y ahora, ese abandono tiene repercusiones. Fue el primer golpe a nuestra relación, un embate que hizo temblar mi mundo. Podía sentir cómo mi padre se enfurecía, un eléctrico silencio llenó el aire. No hables de ella así, gruñó. Pero el encapuchado se limitó a sonreír con ironía, como si supiera cuánto nos dolería esa verdad. Mientras todos luchábamos con nuestro dolor, un estallido de luz proveniente del brazalete me sacudió. Su energía extranjera me recorrió. El tiempo pareció detenerse por un momento y, en un susurro de nuestra historia, la visibilidad se tornó claridad. Las imágenes comenzaron a danzar ante mis ojos. Vi a mi madre, su rostro pálido pero decidido, luchando contra las sombras de un pasado que no conocía, una vida enredada en secretos y decisiones que habían definido no solo su camino, sino el nuestro. Lo que tu madre eligió no fue simplemente dejarte, continuó el encapuchado. Era una forma de protegerte de los que vienen tras el brazalete. Las palabras se abalanzaron sobre mí como un torrente, intentando encasillar mis emociones en un espacio reducido. ¿Protegernos de qué?, pregunté, el temor arrebatando el aliento. Aquel hombre se inclinó hacia mí, en un gesto lleno de intensidad. De quienes desean desatar el verdadero poder que habitualmente reside en esos objetos olvidados. Este brazalete no solo es un símbolo, es la clave. Y ahora que lo tienen, deben elegir si utilizarlo o huir. ¿Huir? ¿Dejarlo todo atrás otra vez?, cuestioné, la rabia surgiendo en mi voz. La confusión se difuminó en un sudor frío,
mientras una revelación comenzó a enfocarse en mi mente. La opción de desenterrar el legado y enfrentarlo o dejarlo en la penumbra estremecía mis entrañas. Si eliges quedarte, dijo el hombre, debes estar dispuesta a enfrentar no solo tu historia, sino también la herencia del sufrimiento que tu madre enfrentó. Miré a mi padre, sus ojos estaban perdidos en la lucha interna, enfrentando un abismo que, hasta ahora, había evadido. Ella nunca me lo dijo, no era para mí, murmuré como un eco enterrado. No me preparó para esto. El encapuchado asintió, claramente consciente del dolor que eso me causaba. No fue una decisión fácil, y cada quien lidia con su sufrimiento a su manera. Comprenderlo es el primer paso. Pero la pregunta es, ¿qué estás dispuesta a arriesgar? El peso de su pregunta me abrumó. En ese instante, sentí la conexión con el brazalete, el poder de una decisión que podría cambiar nuestro destino. Sus recovecos escondían más de lo que imaginaba. La verdad golpeó en mi corazón, llenándolo de una resolución poderosa que apenas comenzaba a florecer. No tengo miedo de enfrentar las sombras. No puedo simplemente huir de quienes somos. Entonces, anunció, rompiendo el silencio creciente, debemos activar sus poderes. Pero no es solo un proceso físico, sino el principio de una profunda conexión con la esencia de tu madre. El brazalete requiere algo de ti, un sacrificio que permitirá que su legado y el tuyo se unan como uno solo. La tensión se intensificó, y un silencio cargado de temores recubrió la habitación. ¿Qué tal el sacrificio?, inquirí, sintiendo una conexión vibrante con el objeto adornado en mi muñeca. Conseguí entender que los sacrificios que había evitado no siempre significaban perder, sino la aceptación real de la vida. Puede que pierdas algo que valoras. Una parte de ti misma que temes dejar ir. Sus palabras vibraron como un eco en mis pensamientos. Las imágenes de mi madre y su lucha regresaron, y su historia se entrelazó con la mía, las lágrimas comenzaron a resbalar mientras la verdad se volvía más nítida. Aceptar la pérdida no solo era un acto de valentía, sino también una conexión que debía sostenerse. En esa resistencia, las chispas de mi amor por ella comenzaron a arder. Estoy lista para enfrentar lo que deba ser, con la verdad, por mi madre, susurré. Entonces ven, siente su esencia en la conexión, me instó el encapuchado. El calíptico poder que ella poseía corre por tus venas. Permite que el brazalete desate las verdades que la vida te enseñó. Déjate envolver. Con un último vistazo a mi padre, encontré la comprensión en sus ojos. Un pacto silencioso de que no estábamos solos en esta travesía. Comenzamos a dar pasos hacia el centro de la habitación, la energía en el aire crecía con cada movimiento. Una danza ancestral se desplegaba, y sentí como mi corazón latía en armonía con el brazalete que abrazaba mi muñeca. Las luces comenzaron a fluir, envolviendo cada rincón a nuestro alrededor, conectando los hilos de nuestras existencias. Con cada latido, el aire se llenó de reconocimiento, de amor y de una verdad que fluyó entre nosotros. Habíamos llegado al punto decisivo, donde nuestras sombras, las de ella y las nuestras, podían entrelazarse para dar lugar no solo a respondas, sino a un nuevo comienzo. El encapuchado tomó mi mano, y de repente, sentí como el peso de las lágrimas de un multimillonario se convertía en la fortaleza de mi madre, una conexión que no era unilateral, sino una danza de amor, legado y sacrificio. Recuerda, la verdad siempre salió a la luz, aunque sea la más vertiginosa de las realidades. Me advirtió el encapuchado, y en ese instante, comprendí. La verdad era mi hogar. Era el resplandor que, incluso en la pena, podía brillar a través de las grietas. Y en esa certeza, me preparé para desatar el poder del brazalete, para reencontrar el amor que nunca se había ido. Con un último grito de amor y liberación en mi corazón, supe que el camino se había trazado. En la penumbra del pasado, se hacía luz, y estaba lista para abrazar lo que el futuro me traería. Nunca olviden, lo que verdaderamente importa es el amor que llevamos dentro. Ese amor es lo que cambia el mundo.